Yo soy Fernando Romero, director técnico de la empresa, de lo que es en este caso un FAMED fabricante y bueno, como habrá dicho mi compañero, imagino, llevamos más de 20 años de experiencia en lo que es esta tecnología, que es una tecnología de biopelícula fija, la cual defendemos a capa y espada, que se dice por aquí, para lo que es el tema de tratamiento de aguas residuales, sobre todo aguas urbanas, ¿vale? Siempre vamos a hablar de aguas urbanas, vamos a dejar un poquito lo que son las aguas industriales. Las aguas industriales sería pues otra presentación que tuviésemos que hacer, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de lo que es la empresa, que es como estamos comentando, y un FAMED, pues tenemos un portafolio que es lo que estamos comentando. Asistencia técnica, nosotros somos una empresa que no solamente fabricamos equipos, diseñamos equipos y después damos una asistencia técnica a esos equipos. Estamos haciendo proyectos y anteproyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales y en especial de biodiscos. Experiencia, casi más del 70% del personal de un FAMED pues lleva casi 20 años con este tipo de sistema de biopelículas fijas, tanto biodiscos como lechos percoladores. Diseñamos, calidad hoy en día, pues bueno, luego iremos viendo lo que son los equipos, pero como todo en esta vida ha ido avanzando y la calidad que tienen hoy en día nuestros equipos, yo creo que no tiene nada que envidiarle a ningún equipo que haya a día de hoy en el mercado. Y bueno, precios competitivos, eso siempre, porque somos fabricantes. O sea, nosotros no distribuimos ningún equipo de ninguna otra empresa. Somos todo lo que nosotros suministramos, excepción de las bombas o algún cuadro eléctrico, somos fabricantes de ellos. Bueno, en lo que estamos viendo es un poco lo que he estado diciendo. Precios competitivos, tenemos eficacia, menores costes de instalación, ahorro energético, amplia experiencia de lo que es el equipo técnico. El ahorro energético es muy importante en este tipo de tecnología, ¿vale? Y los sistemas de biopelícula lo consiguen por varias razones que iremos viendo luego en lo que es el sistema en sí. Esto un poquito, como es la presentación, la otra que vimos, no es la que teníamos preparada y vamos a entrar un poquito en lo que son los sistemas. William, ¿estás por ahí? ¿Se me escucha? Escucho perfectamente. Vale, perdona. Me quedo un poco así, no sé si sigo conectado o no sigo conectado. Te comento, esta era la presentación que teníamos, estamos hablando un poquito del sistema de biopelícula fija, esta la tenemos para otro tipo de... Pero bueno, ya vamos a aprovechar, ¿vale? Tenemos varios tipos de soportes de biopelícula fija, entendiendo siempre lo que es una biopelícula fija. Si quieres lo definimos aquí. Una biopelícula fija es el biofilm que tiene un soporte donde adherirse. Tenemos dos tipos de sistemas de tratamiento, biopelícula fija o biopelícula en suspensión. La biopelícula en suspensión es aquella en la que la biomasa está suspendida en el caldo y lo que es la biopelícula fija es la que le vamos a dar un soporte. En esto vamos a definir varios tipos de soportes que tenemos nosotros. Uno de estos sería el Microsystem Pi, que lo hemos desarrollado recientemente. Hace como 5 años que estamos trabajando con él. Y bueno, sobre todo se utiliza para lo que son los sistemas MBBR. Pasaríamos a otros tipos más de lo que serían soportes. En este caso, más diseñado para lo que son lechos bacterianos. Serían de sistemas de baja carga. El System Pi quizás sea el sistema que más utiliza o más se utiliza en el mundo a ser para lechos percoladores un sistema de baja carga, no supera los 140 metros cuadrados por metro cúbico, lo cual es muy importante, ya que no lo tenemos que... No hay que contemplar recirculaciones para ese tipo de lechos percoladores. Vamos a pasar un poquito, después tenemos otro tipo de rellenos que serían ya para lechos percoladores de alto rendimiento o de alta carga, que se pueden decir, en donde vamos a entrar con más recirculaciones. Tenemos desde los que van desde 180 metros cuadrados, 205 metros cuadrados. El bioeco, que sería el de más alto rendimiento para los lechos percoladores, que serían ya de alta carga, con unas grandes recirculaciones, que tiene 307 metros cuadrados por metro cúbico. Y el Dropmaker, que en este caso son para lechos percoladores de relleno ordenado. Yo el relleno ordenado, como técnico y con la experiencia que llevo ya en lo que son en sistemas de tratamiento de aguas residuales basado en biopelículas fijas,
a mí no termina de gustarme. Creo que no está justificado lo que es el coste en precio que tiene, el mayor coste que tiene en relación a un relleno desordenado, con varios inconvenientes que tiene, bajo mi punto de vista. Uno de ellos es que el índice de hueco es muy difícil mantenerlo en un relleno ordenado, por la sencilla razón de que estos son bases que se van poniendo y tenemos que ir poniendo este tipo de relleno ordenado, que sería como unos ladrillos, uno en lo alto del otro, y esto hay que tener en cuenta siempre que lo ponen seres humanos y nunca va a quedar el que está arriba en línea con el que está abajo y se van perdiendo lo que son índices de hueco, perjudicamos lo que es la aireación, tan importante en este tipo de sistemas, colmatación de la biopelícula, caminos preferenciales. Por eso nosotros lo tenemos, lo suministramos, lo montamos, hay que montarlo con un equipo técnico muy cualificado, pero la verdad que creo que no está justificado el precio, ni a nivel de precio, ni a nivel de rendimiento, porque los rendimientos entre un lecho percolador de relleno ordenado y uno de relleno desordenado son prácticamente iguales. Prácticamente iguales, por no decir que son muy similares, si los dos funcionan bien y se han instalado bien. El relleno desordenado no tiene pega a la hora de instalarse, porque no tiene pega, pero el relleno ordenado sí hay que instalarlo muy bien, ¿vale? Esto ya después, si queréis cualquier tipo de duda, pues lo vamos resolviendo. Vamos a ver un poquito lo que son los biodiscos. Como vuelvo a comentar, lo he dicho antes, disculparme por la presentación, pero bueno. ¿Qué es un biodisco? Un biodisco es un sistema de tratamiento de aguas residuales de biopelícula fija, donde vamos a conseguir, además un sistema aerobio, donde vamos a conseguir con muy poco consumo el tratamiento de las aguas residuales. ¿Vale? Nosotros después vamos a ir avanzando un poquito más en lo que es la presentación nuestra, en lo que en cómo se define nuestro equipo, el biodisco nuestro. Los biodiscos llevan como 100 años ya en el mercado, no es una tecnología que se haya inventado hace 10 años, ni 15 años, ni 5 años. Está más que probada, más que verificado, muy utilizada a nivel mundial. Casi todos los países del mundo creo que habrán montado en algún momento algún biodisco. En España es una de las tecnologías ahora mismo más utilizadas. Cuba, México, yo qué sé, Nicaragua, o sea, que yo sepa, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Canadá, en casi todos los países es una tecnología que se ha implantado, que se monta y que funciona. Como he dicho, lleva más de 100 años. Cuando yo empecé a trabajar llevaba 80, llevo 20 años ya, pues ya son casi 100 años lo que lleva esta tecnología. Por lo tanto, ya llevamos los dos un buen recorrido. ¿Qué es lo que ha mejorado? Pues ha mejorado básicamente la calidad de los equipos. La calidad, la experiencia y que se han mejorado muchísimo. ¿Vale? Nuestro, en este caso, tiene la particularidad de que nosotros montamos pequeños biodiscos dentro de un gran biodisco, ¿vale? Con unas consiguientes mejoras que luego vamos a ir viendo en la presentación que no tienen lo que serían otros sistemas de biodiscos. Esto sería lo que es el diagrama de flujo que se me ha colado aquí, que si queréis, bueno, lo vemos ahora mismo, que no debería estar aquí, pero bueno, el diagrama de flujo que nosotros recomendamos para una línea de biodisco, como siempre, un buen pretratamiento para cualquier planta de aguas residuales, desarenado, desengrasado y tamizado. Eso es fundamental. El pozo de bombeo, si lo que es la cota del terreno no nos lo permite, pues tendremos que montar un pozo de bombeo. Si no se monta, muchísimo mejor. En este caso, un tratamiento primario, que hemos puesto en esta línea un reactor anaeróbico de flujo ascendente. Este es un sistema que se utiliza mucho en lo que es Latinoamérica, ya que funciona muy bien a altas temperaturas. Nosotros aquí en España y en Europa los biodiscos los solemos instalar con tanques IMOF, porque nos da la ventaja de que podemos digerir los fangos, al igual que con este sistema. Simplifica mucho lo que es la planta en sí. Biodisco, aquí podemos ver un biodisco en 3 etapas, luego entraremos en eso porque los biodiscos en 3 etapas. Decantación secundaria, la decantación secundaria vamos a conseguir que la biomasa que nos sobra, la biomasa que tenemos en exceso, la eliminemos en el decantador secundario sin tener que contaminar lo que es el cauce. Y aquí faltaría una línea que sería la recirculación de los fangos del secundario a lo que sería el tratamiento primario. ¿Vale? Con eso evitamos estos tratamientos primarios, bien un tanque IMOF, una fosa séptica
un decantador primario, cualquier tipo de tratamiento primario que se contemple para digerir los fangos se diseña para que esos fangos los podamos digerir durante 60 días. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? La gran ventaja es que a los explotadores de la planta le estamos dando la ventaja que durante 60 días no tienen que estar sacando fango de la planta, los estamos digiriendo en el tratamiento primario, con la ventaja de que esa digestión de fango, a la hora de tratarlos, a la hora de secarlos, de deshidratarlos, están prácticamente mineralizados. Al estar prácticamente mineralizados, la verdad que el tratamiento es muchísimo mejor que si los tenemos que coger de un decantador secundario tipo unos lodos activados, que tenemos que hacer el flóculo y después tenemos que deshidratar ese fango. Nosotros tuvimos un caso en una planta en Mantilla, en Cuba, que se diseñó para que los fangos se digeriesen durante 60 días y tuvimos que bajarle debido a la temperatura. Llegó un momento que cuando tuvimos los fangos allí a 60 días, a día de hoy se están sacando a los 21 días. Porque, claro, no es lo mismo contemplar la digestión de fango o la mineralización de fango en un tratamiento primario en Europa que tratarlo en La Habana, por ejemplo, con una temperatura media de 30 grados, que no varía prácticamente de la mañana a la noche. Por eso este tipo de sistemas con climas cálidos funcionan también. Aparte de que cualquier sistema de tratamiento biológico va a funcionar mejor a temperaturas agradables que a temperaturas frías. Bueno, un poco más de decir de la línea de agua. En este caso, un poco más. Aquí se contempla un espesador y pocas cosas más. ¿Vale? El biodisco. Vamos a hablar ya de lo que es el biodisco en general. ¿Qué es un biodisco? Un biodisco, como hemos dicho, es una serie de discos de polipropileno que se montan hoy en día. Antiguamente se han llegado incluso a montar de madera, donde vamos a conseguir degradar la materia orgánica que tenemos en el agua residual. ¿Cómo funciona? Pues funciona con un giro que normalmente está entre 1 y 2 vueltas revoluciones por minuto. Cuando el biodisco se sumerge normalmente, como podemos ver en el dibujo, al 40%, cuando está sumergido al 40%, estamos degradando la materia orgánica. Y cuando el biodisco sale a la superficie, está tomando el oxígeno que necesita en este caso para degradar lo que es la materia orgánica, para que la bacteria realice su ciclo metabólico en este caso. Tiene varios parámetros que son fundamentales. El 40%, ¿por qué el 40%? El 40% es prácticamente para que no se moje el eje central. Si evitamos que el eje central del biodisco se moje, es más mecánico que a nivel biológico. Y otro factor muy importante son las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto son importantísimas. El biodisco no se puede jugar mucho con él. Es un equipo que tiene que girar entre 1 vuelta y 2 vueltas por minuto, revoluciones por minuto. Si lo bajamos de 1 vuelta, podemos entrar en reacciones anaeróbicas y si lo subimos de 2 vueltas, podemos tener un exceso de oxígeno y entrar en bacterias filamentosas. Por eso muchas veces cuando se contemplan variadores de frecuencia para los biodiscos relacionados con sondas de oxígeno, y lo que hacemos ahí, pues bueno, es complicar un poquito el proceso. Biodisco es un sistema muy estable. Bueno, aquí en esta lámina lo que podemos ver, que bueno, explicamos básicamente lo que he dicho antes, que el biodisco cuando está en la fase de emersión está tomando todo el oxígeno que necesita para que los microorganismos, las bacterias, lo que es la biomasa base de bacterias que tenemos, tome el oxígeno que necesita para realizar su fase metabólica, que necesita materia orgánica y oxígeno. Pues cuando está en la parte de fuera está tomando el oxígeno y cuando está en la fase de inmersión está tomando lo que es la materia orgánica. Aquí hay un dibujo que se ve en la parte de abajo, aquí en la parte derecha, no sé si no vea a ningún compañero, donde podemos ver, y esto es muy importante, lo que es el crecimiento de la biopelícula. El crecimiento de la biopelícula del biodisco está estudiado, que crece y además ahí va a entrar mucho lo que es el sistema nuestro, ¿vale? El por qué no se colmata, el por qué funciona tan bien, el por qué no produce malos olores. Está basado en esto, en lo que es la biopelícula. La biopelícula está estudiado que puede llegar a coger un espesor máximo de unos 5 milímetros. ¿Por qué? Porque a partir de esos 5 milímetros que llegue el oxígeno a las capas más internas,
es prácticamente imposible, o sea, no llega. Por lo tanto, las bacterias que están en la parte más interna entran en reacciones anaeróbicas, producen burbujeos y lo que hace es que se desprende la biomasa, evitando la colmatación. Y se vuelve a regenerar otra vez y volvemos al ciclo de lo que es la biomasa en los biodiscos. Por eso es tan importante, que luego lo veremos, lo que son las distancias entre disco y disco en lo que son los biodiscos, valga la redundancia, lo que son los contactores. Aquí vemos un poquito lo que es el esquema de lo que es un biodisco prácticamente de un FAME. Vemos lo que es la bañera de hormigón, lo que serían los apoyos para los rodamientos, el biodisco. Este sería un biodisco en 3 etapas y bueno, para que quede aquí lo que serían los elementos que componen un biodisco de un FAME. Hay otros tipos de biodiscos que no lo componen esto. Ahí vemos un detalle que es muy importante, que es el detalle A, que está en la parte superior, que serían los pequeños discos que conforman el biodisco de un FAME. Y en la parte de abajo, pues bueno, vemos lo que es lo que hemos explicado antes. La bañera con una sumergencia del biodisco del 40% sin llegar a tocar el eje central y lo que es la parte de fuera, que sería donde estaría tomando el oxígeno. Hay que tener en cuenta que esto estaría rotando entre 1.6 y 1.7 revoluciones por minuto. Los biodiscos de nuestro, en este caso de un FAME, suelen girar entre 1.6 y 1.7. Es donde nosotros... ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, vale, perfecto. Vale, que me había parecido que se había cortado. Es la velocidad que nosotros consideramos más eficiente, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Vale, la disposición de los discos. La disposición de los discos... Vaya. Perdón. La disposición de los discos, en estas láminas vamos a ver, y además súper importante esto para lo que son la configuración de los biodiscos. Está un poquito enredado y lo siento de verdad porque las láminas no están puestas en el orden que deberíamos de haber puesto por lo que es la presentación. Pero bueno, vamos a intentar salir de la solución y luego en todas las consultas que tengamos intentaré responderlas. La configuración de los biodiscos de un FAME son un disquito, son pequeños discos como el que podemos ver en la parte superior, en la parte derecha, de 165 milímetros de diámetro, puestos unos a continuación del otro. ¿Cuál es uno de los defectos que han tenido durante años lo que son los biodiscos? Pues muy fácil, los biodiscos se colmataban, se partían los ejes, producían malos olores, entraban en reacciones anaeróbicas, al entrar en reacciones anaeróbicas producían óxido de nitroso y corrompía lo que era, aunque estuviesen con calidades de acero inoxidable, llegaban a oxidarlo. Y es muy sencillo. El mantener una plancha, cuando empiezan a fabricarse los biodiscos, que además es cuando empiezan a ser rentables, en plásticos técnicos, pues mantener una plancha de 4 metros de diámetro es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque tienes que meter una serie de distanciadores que nunca te lo va a dar. Y va a llegar en algún momento que la distancia entre los discos va a disminuir en 4 metros. Y en ese punto se va a colmatar. Cuando se colmata, el equipo ya no desprende la biomasa. Ya entramos en reacciones anaeróbicas, eso se queda colmatado ahí, no dejamos que de la parte exterior a la parte central, lo que sería de la parte de fuera del biodisco a la parte central del eje, llegue el oxígeno, que es tan fundamental. Vamos a partir siempre de la base de que es un sistema aeróbico. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya no estamos haciendo un tratamiento aeróbico. Ya el biodisco se descompensa, las chumaceras, como se dice por allí, por la parte vuestra, o bien la flecha empieza a fallar. Esto es como la rueda de un coche. Cuando el equipo se descompensa, pues ya no trabaja bien y da problemas mecánicos, que es una de las malas famas que ha tenido el biodisco. Un fameo, nosotros, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos montando pequeños discos, uno a continuación del otro, con una distancia siempre fija de entre 2 y 15 milímetros. Con eso evitamos que se colmate. La distancia máxima que puede llegar a tener es de 5 milímetros por un lado, 5 milímetros por otro, nunca llega a colmatarse, se va a desprender arte y se va a regenerar lo que es la biomasa. Eso sería lo que sería la distancia horizontal entre disco y disco, pero es que la distancia vertical, la que necesitamos para que llegue a la parte más interna de los discos, la que está más próxima al eje, también lo conseguimos con unos distanciadores manteniendo todos los discos con una distancia permanente entre 2 y 15 milímetros. Por lo tanto, aseguramos que el oxígeno gire, o sea, llegue a todas partes del equipo. Eso es fundamental, porque además, vuelvo a decir lo mismo, partamos de que es
un sistema aeróbico, no es un sistema anaeróbico, por lo tanto, debe de funcionar así. El biodisco de Unfamé, nuestro contactor, bueno, aparte de montar pequeños discos que tienen su propio giro, con este propio giro lo que aumentamos también es que se pueda desprender la biomasa, ¿vale? Porque tenemos un giro solidario con lo que es el equipo, el tambor, que puede llegar a medir hasta 4 metros de diámetro, y después tiene pequeños disquitos que tienen un giro independiente cuando entran dentro del agua. Eso ayuda a que la biomasa que se tenga que desprender se desprenda con mucha más facilidad que en otro tipo de sistemas. Aparte de nuestro disco, con la forma abanicada que lo llamamos, sabemos todo lo que es un abanico, ¿no? Un abanico, ¿sabemos lo que es un abanico? Bueno, la forma abanicada es esto que vemos aquí, que lo que le damos es una mayor superficie. Aumentamos considerablemente lo que es la superficie del disco nuestro. Cuanto más superficie, más biomasa, cuanto más biomasa, más rendimiento. Eso es así. Los biodiscos se contemplan o se calculan por metros cuadrados. Aquí, bueno, vemos una imagen de lo que sería el disco ya, el disco real. Este es un disco que se fabrica mediante el proceso de inyección de plástico, el proceso de que nosotros tenemos una línea de inyección aquí precisamente en Sevilla. El proceso de inyección de plástico es con lo que se hacen las carcasas de los móviles, o sea, todas las piezas salen exactas. Todos los discos nuestros salen del molde, eso es un molde, se mete plástico a presión y salen todos idénticos. Por lo tanto, no tienen no pueden deformarse, no tienen esa irregularidad que puede tener una plancha de plástico o otro tipo de sistema. Y sobre todo que mide 160 milímetros, 165 milímetros de diámetro. No sé si tengo por aquí alguno para que lo pudiésemos ver. Bueno, 165 milímetros de diámetro. Al final no hemos puesto, me estoy dando cuenta que no hemos puesto ni el fondo ni nada que íbamos a poner. Del fondo de pantalla. Lo voy a poner unos días. Si nos importa. Ahí se ven, disculpa, en esa imagen inferior se ven los distanciadores que estabas comentando para mantener los 12-15 milímetros entre disco y disco. ¿El qué? Que comentes en la imagen inferior, comenta, ahí ves los dos distanciadores, tanto el vertical como el horizontal. Sí. Ahora se ve el fondo. Vale. ¿Me escuchaste lo que digo? No, Fernando, ¿el qué? Que comentes en la imagen inferior de la diapositiva que tienes en pantalla, sí, vale. Ahí se aprecian los distanciadores. Claro, es que luego es lo que estoy comentando. Cuando se ven lo que son los distanciadores, estos son unos rectángulos hechos en poliamida, ¿vale? Poliamida es con lo que se hacen los martillos de los mecánicos, estos que son de plástico técnico, lo cual le da una resistencia enorme, que la necesita en este caso, porque tiene que aguantar el peso de varios discos que tenga arriba, y esto es lo que mantiene entre uno y otro lo que es la distancia. Después viene una imagen que se ve mejor. Y después, lo que son los separadores, estos pequeñitos que tenemos aquí, son los que mantienen la distancia horizontal, que es tan fundamental. Vamos a ver si quiere pasar esto. Vale, no ve, aquí se ve bien. Aquí serían lo que son los distanciadores. Estos equipos se meten sobre unos raíles o en este caso una hoja metálica, y esta distancia que tenemos aquí siempre es exacta. Esta distancia va a estar siempre entre 12 y 15 milímetros, que podemos ver aquí. Y aparte tenemos lo que es la distancia entre lo que son cada disco. Con eso aseguramos lo que es que llegue el oxígeno a todas partes del equipo. Aquí vemos una imagen de un paquete. Nuestros equipos son totalmente modulares. Aquí podemos ver una imagen de lo que serían los paquetes modulares montados en lo que son los equipos, al igual que aquí. ¿Vale? ¿Qué ventaja nos da esto? Bueno, pues nos da una ventaja enorme. La primera es que al ser modular, si por cualquier accidente o cualquier circunstancia se partiese cualquiera de estos módulos, pues nada más que tendríamos que sustituir lo que es un paquete de este elemento. Eso es relativamente económico. O sea, estaríamos hablando entre unos 40 a 50 euros lo que sería un paquete, si tuviésemos cualquier tipo de accidente. No tendríamos que desmontar el equipo entero. Quitando 2 tornillos de métrico 6 de acero inoxidable que tenemos en las puntas, se sacaría lo que es el elemento dañado si se dañase. Normalmente este tipo de paquetes
no suelen sufrir ningún tipo de rotura, ningún tipo de avería. Otra gran ventaja que nos da es que podemos fabricar biodiscos de varios diámetros. Normalmente las otras marcas que hay en el mercado solamente fabrican dos tipos de diámetro, que son 2 metros y 3,60, ¿vale? 3,60 metros. Nosotros fabricamos desde 0,75, 1,25, 1,60, 2 metros, 2,30, 2,50, 3,25, 3,60 y 4 metros, al formarse por paquete. ¿Qué ventaja nos da esto? Pues una que para mí es muy importante como técnico y como fabricante y en lo que es el diseño del equipo. No es lo mismo fabricar un biodisco de 4 metros de diámetro o de 3,60 de diámetro, porque nada más que tengo ese molde y me tengo que ir a 4 metros de largo de eje, que fabricarlo en 2,5 metros. Cuanto menos diámetro tenga el equipo y nos lo permita el eje, nosotros solamente fabricamos de eje central hasta 6.600 milímetros, 6,6 metros. Pues funciona muchísimo mejor. La mecánica no es lo mismo mover un equipo de 4 metros de diámetro, lo que es una noria, que mover una noria de 2 metros de diámetro o una noria de 2,50. Por lo tanto, el equipo va a funcionar muchísimo mejor a nivel mecánico y sobre todo a nivel energético. El fundamental también que los diámetros no sean tan grandes. Por eso muchas veces cuando nos encontramos biodiscos en el mercado tienen dos tipos de modelos, el modelo de 2 metros y el modelo de 3,60. Nosotros podemos variar todo lo que son los diámetros. Las ventajas. Bueno, pues las ventajas de los biodiscos en general y en particular el nuestro es la facilidad de construcción gradual. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que nosotros en muchas de las obras que hacemos se calcula para un caudal o para una contaminación o para una carga orgánica y se dejan bañeras contempladas para fabricarlos, para volver a montar o lo que es otro equipo. No hay que hacer esa inversión inicial. O sea, nosotros a día de hoy en España, por ejemplo, se contempla una población futura en zonas rurales, que además suele ser un error, porque las zonas rurales casi siempre aquí en España tiende a descender. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues la población actual es de 3.000 habitantes equivalentes y se contempla para una población de 5.000. Pero yo en vez de montar biodiscos para 5.000, voy a dejar las bañeras de hormigón, que una vez que nos ponemos a fabricar nos da exactamente igual, pero voy a montar un equipo, voy a trabajar con un equipo. Y dentro de 5 años, de 7 años, si nos hace falta, montaremos el otro equipo. Es totalmente modularlo. No necesitamos hacer esa inversión inicial. Bajo requisito de superficie para su implantación. Biodiscos son uno de los contemplados en casi todos los manuales como tecnología intensiva. Estamos por debajo de 0,4 metros cuadrados por habitante, ¿vale? E incluso podemos llegar a 0,2, 0,1 a medida, ahí hay una gráfica, que no sé si estará en esta presentación, pero en la gráfica se aprecia perfectamente lo que es a medida que vamos aumentando la población en habitantes, va disminuyendo la superficie que necesitamos en la planta de biodisco. Una excelente resistencia a la sobrecarga, siempre que sean puntuales. Me gusta puntualizar esto de que sean puntuales. ¿Qué quiere decir? Excelente resistencia a la sobrecarga. Todos los sistemas de biopelícula fija están compuestos por un pupurrí de bacterias, ¿vale? No tenemos un solo tipo de bacterias. Y además las bacterias, todas ellas están formando una biomasa, como una especie de gelatina que se adhiere a un soporte plástico. ¿Qué es lo que quiere decir una resistencia a la sobrecarga? Que nosotros podemos tener en este caso un exceso de caudal. Nos va a llegar un caudal punta y tenemos lo que es la biopelícula. En este caso, la biomasa, la biopelícula, no la vamos a perder, como puede pasar en otro tipo de sistemas donde la biomasa está suspendida, tipo aireación extendida, sistemas convencionales, ¿vale? De aireación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese caudal punta, que se da mucho en pequeñas poblaciones o en zonas rurales donde se controlan menos lo que son los caudales, pues nos lava la biomasa. ¿Cómo compensamos? Bueno, pues compensamos esa biomasa que nos ha lavado el sistema recirculando fangos del secundario a lo que es el tratamiento otra vez, con el coste energético enorme. O sea, tenemos un coste ahí y además estamos haciendo ese proceso prácticamente pues 2 veces o 3 veces al día, como puede pasar en pequeñas poblaciones aquí en España. El biodisco no le pasa eso, ni a los sistemas de biopelícula fija, ni al biodisco, ni al MBBR, ni al lecho bacteriano. ¿Por qué? Porque si nos llega una sobrecarga de caudal, un exceso de caudal, vamos a bajar lo que son los tiempos de retención
pero la biomasa tiene un soporte donde está adherida, no se va a perder. Vamos a tener un cuarto de hora, 20 minutos, una hora de caudal punta. La planta, por supuesto, va a bajar el rendimiento, porque si no tenemos los tiempos de retención de los biodiscos están entre 1 hora y 2 horas de tiempo de retención, que son muy pequeños. Si no lo tenemos ese tiempo, pues a lo mejor en vez de tener un 92% de rendimiento, que es lo que suele dar un biodisco, pues vamos a tener un 85%. Pero no tenemos que regenerar esa bacteria, la bacteria está ahí. Cuando la planta vuelve otra vez a caudal normal, a caudal medio, tenemos la biomasa y volvemos otra vez con el mismo proceso porque tenemos la misma cantidad de biomasa que teníamos cuando teníamos el caudal punta. Eso es una de las grandes ventajas que le falla a otros sistemas que no son de biopelículas fijas. Por eso está tan recomendado por muchísimos manuales. Bajo consumo energético y bajo coste de explotación. Yo digo el consumo energético para que nos hagamos una idea. Una planta de 3.500 habitantes, que tenemos por aquí puesto el ejemplo, en Málaga, Colmenar, tiene instalado, me parece que son 3 kilovatios, 1,5 kilovatios por cada biodisco. Si lo extrapolamos a cualquier otro tipo de sistema, lo que es el biodisco, pues nos vamos a dar cuenta de que el ratio de consumo de un biodisco está muy por debajo de cualquier otro tipo de tecnología, siempre que sea tecnología que tenga un consumo energético. Si lo comparamos con un lecho bacteriano, un lecho percolador, el agua nos va a llegar por propia cota y no vamos a bombear, pues posiblemente esté por debajo. Pero en lo que son las tecnologías intensivas y que dan rendimientos entre el 90 y 95%, biodisco quizás sea el que menos consumo energético tenga. Explotación relativamente fácil. Biodisco, lo que estamos hablando, los contactores biológicos rotativos, la explotación y el mantenimiento, una de sus grandes ventajas es que prácticamente no tienen mantenimiento. Eso no quiere decir que no tengan, prácticamente no tienen. Tienen mantenimiento, tienen engrase de rodamiento, tienen cambio de aceite del reductor, pero lo que no hace falta es una mano de obra especializada. Para el biodisco no hace falta tener un ingeniero técnico manejando la planta. El biodisco tiene los cambios de aceite, se hacen anuales a lo que son los reductores y lo que es el engrase de los rodamientos, pues se hacen cada 3 meses prácticamente. Bajo coste de mantenimiento, que sería basado en lo que es el punto anterior, elevado rendimiento de DBO, y buen comportamiento ante la presencia de tóxicos. ¿Qué quiere decir eso? Esto también es muy importante y además defiende mucho lo que son las tecnologías de biopelículas fijas. ¿Por qué tiene un buen comportamiento? Porque al tener una biomasa, basamos un poquito lo que es la teoría en lo que hemos tenido antes con los excesos de caudal. Al tener una biomasa adherida a un soporte, tenemos un espesor de biomasa. Vamos a poner que estemos en 4 milímetros o en 3 milímetros. Si nos llega cualquier tipo de inhibidor o cualquier tipo de tóxico, un hidrocarburo que echan al cauce, la persona que coge en una pequeña población y cambia el aceite y lo tira al alcantarillado, ese tipo de vertido al biodisco lo aguanta bastante bien siempre que sea puntual. ¿Por qué? Porque va a morir la bacteria que está en la parte más exterior de la biomasa, como en la guerra. El que está en primera línea es el que en este caso no sobrevive, pero la parte de atrás va a sobrevivir. Por lo tanto, no limpiamos lo que es el tratamiento. Esto no quiere decir que si le metemos 24 horas a una planta de biodisco a base de hipoclorito vaya a funcionar. La vamos a dejar limpia y sin biomasa. Pero sí es verdad que en momentos puntuales aguanta muy bien este tipo de tóxicos que otro tipo de planta no aguanta. O sea, en el momento que echamos cualquier tipo de hidrocarburo, cualquier tipo de tóxico a tratamientos biológicos, acabamos con el sistema y tenemos que volver a regenerar lo que es la bacteria. Corto periodo de retención hidráulica, posibilidad de nitrificación y desnitrificación del efluente. Los biodiscos, de por sí, si se montan en 3 etapas, va a nitrificar, siempre. O sea, vamos a conseguir entre un 30 y un 35% de eliminación de nitrato. Si ya queremos aumentar ese rendimiento, pudiendo llegar incluso al 90%, tenemos que desnitrificar. Serían biodiscos montados en 3 etapas, contemplando una recirculación a una cámara anóxica. Una cámara anóxica puede ser tranquilamente pues, un tanque IMOV, lo que hemos visto antes, el lecho empacado de flujo ascendente, o sea, todo lo que sea en ausencia de oxígeno, que no sea un sistema aerobio. Corto periodo de retención hidráulica, lo que hemos comentado, o sea, las bañeras de los biodiscos son muy pequeñas, o sea, el tiempo de retención en este tipo de sistema está entre 1 hora y 2 horas.
Transferencia directa de oxígeno. ¿Por qué transferencia directa de oxígeno? Porque el biodisco no tenemos que inyectar oxígeno, que es donde más consumo se va en cualquier tipo de planta convencional. El biodisco, el oxígeno lo va a tomar cuando está en la parte de emersión, como hemos explicado antes. Buen grado de mineralización del lodo en instalación con decantación digestión. Esto es lo que hemos comentado antes. Si nosotros recirculamos lo que son los lodos del secundario, los recirculamos a un primario tipo tanque y MOF, vamos a mineralizar esos lodos, por lo tanto, vamos a conseguir que el tratamiento de estos lodos sea muchísimo menor que cualquier otro tipo de sistema. Ausencia de contaminación acústica por la escasa potencia instalada. Biodisco, lo único que vamos a escuchar es el giro que produce cuando entra dentro del agua el equipo. No, son motores muy pequeños, de muy poco consumo y giran a muy pocas vueltas, por lo tanto no producen ruido ninguno. Al estar en recintos cubiertos, bueno, pues esto es lo que es lo que se le hace. Se le cierran las cubiertas muchas veces. Nosotros normalmente montamos las cubiertas en los laterales abiertos para mantener lo que es la temperatura de lo que es el agua, para aumentar lo que es el rendimiento del equipo en zonas frías. Zonas frías estamos hablando ya zonas donde nos vamos a encontrar a 0 grados, 8 grados, estas son temperaturas frías para un biodisco. Esto es un cuadro comparativo entre las distintas tecnologías, donde podemos ver lo que es la aireación extendida, o sea, los lechos bacterianos y los CBR. Y bueno, y aquí vemos un poco lo que son los rendimientos que se pueden ver aquí, de lo que serían a nivel de DBO, 85-95, y está en la línea de cualquier otro tipo de tecnología intensiva como esta. Vamos a pasar, no sé, luego si queremos ver un poquito lo que es este cuadro, pues lo consultamos y lo vamos viendo. Estos son lo que son las ventajas que están en el cuadro. Todo esto está sacado del manual de implantación de pequeñas poblaciones que se editó aquí en España para tener una guía de los distintos tipos de sistemas de tratamiento. Y bueno, son las ventajas que podemos ver. Estos son equipos electromecánicos, lo que son los periféricos que podemos encontrar en cualquier otro tipo de planta, de los cuales Unfamé, pues bueno, suministra y fabricamos a nivel lo que estamos hablando. Aquí podemos ver rejas, tamices, decantadores, tamices compactadores, todo lo que es para mí montar un buen pretratamiento en una planta es fundamental. Y bueno, tenemos este tipo de equipos. Brazos distribuidores para lechos percoladores. También, además me gustaría hablar un poquito de este tipo de equipos porque nosotros en los lechos percoladores los brazos que fabricamos los fabricamos motorizados. El lecho percolador, el lecho bacteriano, que está basado exactamente igual, es una tecnología muy parecida al biodisco, lo único que hacemos en este caso es que rociamos de agua residual lo que es el soporte y aireamos por unas ventanas que montamos debajo del cilindro. ¿Por qué montamos el brazo distribuidor con un motor? Se montan motores muy pequeñitos, pero con eso conseguimos poder jugar con la tecnología. O sea, nosotros podemos controlar lo que es la carga hidráulica y la velocidad de giro en este caso, del brazo distribuidor para los lechos percoladores, que es fundamental. O sea, nosotros muchas veces nos encontramos que tenemos mucho caudal, las bombas bombean mucho y no conseguimos que la carga hidráulica, el tiempo de retención que tiene que estar el agua ahí, pues sea el eficiente, que sea el correcto. Con esto controlamos lo que es la carga hidráulica mediante bombeo y un variador de frecuencia que le solemos montar muy pequeñito a este tipo de sistemas. Vamos a pasar un poquito, aquí se ven parchas, plantas de tratamiento compacto, que hoy están tan de moda y además que funcionan tan bien, la verdad que solucionan muchos problemas a los operadores. Estos son varios, clientes con los que solemos trabajar, como hemos dicho. Esto es una presentación que no era la que tenía preparada y vuelvo a pedir disculpas. Bueno, aquí hablamos un poquito de la presencia en el mercado de Unfamé. Estamos en Europa, Portugal, hemos hecho plantas en Escocia, África, Marruecos y Sudamérica en el Caribe, pues Cuba, Venezuela, como podemos ver. Son plantas que a día de hoy casi todas o todas están funcionando perfectamente y que nosotros sepamos a nivel de seguimiento, por ejemplo, la de Escocia que montamos, que era para una piscifactoría, pues bueno, son sistemas que nosotros al final no diseñamos, plantas que
que se utilizan con nuestro tipo de sistema, pues bueno, que están ahí. Y estos son, pues, ejemplos de plantas de biodisco que hemos montado. Estos son pequeñas plantas que montamos prefabricadas en bañera de PRFV. Esta está montada en Galicia, en Orense. Esta está montada en Alicante. Aquí se puede ver ya lo que son biodiscos ya montados en obra civil, lo que serían los equipos motrices, las placas de... todo esto que estaba en las placas de transmisión, las cubiertas. Bueno, aquí podemos ver también el montaje, es muy sencillo de un equipo, la bañera está terminada, el biodisco llega en el camión, se monta sobre la bañera, los técnicos nuestros nivelan, montan y a partir de ahí ya se conecta y se montan lo que son las cubiertas. Todas nuestras cubiertas son modulares y entre dos personas las pueden desmontar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de avería, cualquier tipo de inspección que tengamos que hacer, tener que llamar a un camión grúa, una grúa o cualquier elemento para mover las cubiertas de los biodiscos es un engorro. Por eso las cubiertas nosotros recomendamos y las fabricamos siempre modulares. Otra cosa muy importante que tienen las cubiertas es que todas tengan ventanas de inspección y que estén abiertas por los laterales. ¿Por qué? Sobre todo en zonas cálidas. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que es un sistema aerobio. Al ser un sistema aerobio, cuanto más paso de oxígeno tengamos, muchísimo mejor. Y estas ventanas nos sirven, primero, para que pase el oxígeno y después para que el operador pueda ver lo que está pasando dentro del equipo. Muchas veces este tipo de sistemas se cierran enteras, se cierran totalmente por los laterales, no se le ponen ventana de inspección o se le ponen ventana de inspección que el técnico o el operario tiene que abrir la puerta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese hombre o esa persona va a abrir la puerta, estamos hablando de aguas residuales, a nadie le apetece pues tocar un elemento que está metido en aguas residuales, pues cuando lo abres, cuando suena algo dentro ya, cuando suena algo dentro es que se ha partido algo, tenemos un problema o se ha colado un animal. Con eso, por lo menos el operador no nos puede decir que no puede ver lo que está pasando dentro del equipo. Y después el que no tenga ventanas laterales, también fundamentalmente es para que se vea lo que está pasando del equipo, para que oxigene y aparte porque creamos un túnel de viento. O sea, nosotros eliminamos todo ese ácido nitroso que se puede crear dentro del biodisco, porque estamos tratando aguas residuales, pues la diferencia de temperatura que va a existir siempre dentro de lo que es dentro de las cubiertas con el agua, con la parte de fuera, tanto en invierno como en verano, creamos una diferencia de temperatura que lo que conseguimos es que el aire esté constantemente recirculando. Por lo tanto, no concentramos, no se condensa lo que son los gases dentro de los equipos. Eso es fundamental también, o por lo menos la experiencia nuestra nos ha demostrado que los equipos aguantan muchísimo más y no tienen corrosión cuando se montan con las cubiertas de esta manera. Esto es otro tipo de planta que montamos en el Banco de Mozambique. Se montaron todas en bañeras de fibra de vidrio porque se montaron en los sótanos. Y bueno, eran equipos que eran prefabricados, se instalaron allí para lo que es el Banco Nacional de Mozambique. Otro equipo. Este equipo sería un equipo montado en una etapa. Estos serían equipos montados en 3 etapas. Que faltan cosas aquí. Y bueno, voy pasando para ir viendo lo que son varias obras. Son obras de referencia. Esta es la planta experimental que hay en el CENTA, en Carrión de los Céspedes, la única planta a día de hoy, creo que se estaba construyendo otra, no sé si era en Chile, me suena a mí, que es donde se implantaron hace ya como por lo menos 20 años todo lo que eran los sistemas de tratamiento de aguas residuales para demostrar que funcionaban. Nosotros el biodisco que se ve en la imagen de la izquierda lo montamos hace 20 años y todavía sigue funcionando en la planta. De él se hizo un estudio para comprobar los rendimientos, las averías, los consumos y todo lo que tuvo el equipo o ha tenido el equipo, que se puede descargar de la página web del CENTA. Todos los equipos que se montaron allí en su día, pues se verificaban y se veían que funcionaba para evitar lo que estaba pasando hace 20 años. Bueno, estas son plantas, biodisco. Yo siempre recomiendo montar 2 líneas. En lo que si os habéis fijado, casi todas las plantas de biodisco que habéis visto, como mínimo, tienen montadas 2 líneas. En el diseño nos gusta contemplar 2 líneas porque aseguramos primero, disminuimos lo que es el diámetro del tambor, como hemos dicho antes, que mecánicamente es muchísimo mejor montar un biodisco de 2,5 metros de diámetro que uno de 4 metros. Y aparte, con esto aseguramos el 50% del tratamiento de la planta
en cualquier tipo de mantenimiento o avería. Si tenemos que parar el biodisco, no tenemos tratamiento. De esta manera podemos trabajar con una línea y dejar la otra línea en mantenimiento, en reparación o lo que necesite. Está la planta de Cuba en Mantilla, la que hemos comentado. Estos son lo que se ve aquí grandes, son los digestores que montaron ellos, donde tuvimos los problemas al principio de que no nos salían los fangos. O sea, los fangos los contemplamos para 60 días, tuvimos que empezar a sacarlos a los 21 porque se quedaban mineralizados dentro de las tuberías. Esto, bueno, aquí se ve una planta que se ve aquí abajo, que esta es Peñas Altas. Esta es una planta que estamos ahora mismo instalando en Cuba, que son 9 biodiscos. ¿Vale? Esta es una planta que se diseñó para 60 litros por segundo. Cada línea tiene un diseño de 20 litros por segundo, con un tratamiento primario de un lecho empacado de flujo ascendente, con relleno plástico del nuestro de baja carga de 140 metros cuadrados por metro cúbico, con una densidad mayor que 1 para que no floten, biodiscos, que serían las tres biodiscos, una línea con 3 equipos, decantación secundaria con un decantador tipo lamelar y recirculación de fango a lo que sería el sistema. Este tipo de biodiscos tenemos montadas 9 líneas porque son biodiscos que fabricamos para que puedan entrar dentro del contenedor, como se puede ver en la imagen inferior izquierda. Son biodiscos que salen terminados totalmente de fábrica, se montan en contenedor, se lleva el contenedor a obra y de la misma obra se saca el biodisco y se monta en la bañera. Estos son, bueno, lechos percoladores que hemos montado. Como hemos comentado, esta presentación, pues bueno, era para otra cosa. Y son lechos, lo hemos hecho recientemente con Nilsa en Navarra. Algún técnico que esté conectado pues puede extrañarse de ver un lecho percolador cuadrado cuando el brazo distribuidor es redondo. Yo se lo explico. Yo esto lo hablé con los técnicos de Nilsa, que tienen una experiencia enorme en lechos bacterianos. Es más, en Navarra, en España, esta empresa, que es pública, solamente monta lechos percoladores. Ellos le han cogido la eficiencia total a los lechos percoladores. Nosotros somos uno de los 2 distribuidores que tienen ellos de relleno plástico y de brazos distribuidores. Solamente tienen 2 a nivel mundial. Y le pregunté una vez cuando empecé a ver estos lechos percoladores, digo, oye, no le veo sentido porque tú pierdes, y es que me comentó que a nivel constructivo es más fácil hacer los cuadrados que redondos y prefieren perder las esquinas con un relleno plástico antes que tener que hacerlo constructivamente redondo. Fue la explicación que nos dio. Digo, porque seguramente si hay alguien que tiene un poco de intriga me preguntará y me dirá, oye, ahí se pierde, pues ya, solucionamos la duda. Esto es un lecho percolador que tenemos montado en el IPK, que es en el Instituto de Transmisiones Caribeñas de allí de La Habana. Es un agua muy complicada y la verdad que está funcionando bastante bien. Y bueno, son varias obras, como estáis viendo aquí, de lechos percoladores, en este caso, que es lo que estamos viendo. Y bueno, Dar San Matías, otra planta de biodisco, volvemos a ver lo mismo. Este modelo, que sería con un diámetro de 2,30, es el que hemos diseñado para que puedan ir montados en contenedores. Esta planta de Cárdenas, a día de hoy hemos terminado el suministro y como podéis ver tiene 12 biodiscos. Es una planta para 80 litros por segundo. Cada línea sería de 20 litros por segundo y la línea es muy parecida a la que tenemos contemplada en Peñas Altas. Se va la imagen. Bueno. Esto es María del Carmen en Cuba, son las plantas más grandes de lechos percoladores que tiene ahora mismo La Habana, que las montamos el año pasado. Y bueno, varias plantas más, está en Portugal, unos lechos percoladores enormes también en Portugal, la Edar de Guantánamo, la famosa, está a la base de los americanos, pero en la parte cubana hicimos la planta de tratamiento de aguas residuales, hicimos el suministro del relleno plástico. Y bueno, oye, ha terminado la presentación, no sé si mi compañero Fernando tiene algo que decir, vuelvo a disculparme porque se fue la presentación. Y bueno, imagino que habrá dudas y aquí estoy para responder lo que necesitemos. Sí, perdonad, yo solo un comentario, una idea. Puesto que hemos tenido el problema con la presentación que teníamos preparada para exponer, si a William le parece oportuno, lo que podemos hacer es que a través de William se le pueda enviar a todos los interesados o a todos los asistentes a la webinar
la presentación que teníamos preparada, que es más completa, y se le pueda hacer llegar. No sé si, ¿qué te parece? Claro, claro. Sí, sí. Perfecto. Se puede hacer, ¿no? Y ahí están nuestros correos de contacto, con lo cual cualquier duda que tengan, pues nos pueden consultar y le intentaremos aclarar cualquier duda o cualquier ayuda que necesiten, como yo ya comenté al inicio de la webinar, para poder realizar asesoramiento, cálculos y demás. Entonces, bueno, pues quedamos a la disposición de todos, aparte de que ahora Fernando Romero aclare las dudas o preguntas que podáis tener, pues quedamos a vuestra disposición para lo que he comentado, simplemente. Aclarar un poco lo que es en este caso, que en la otra presentación no la tiene, porque esa era una previa a la que estábamos realizando mi compañero Merino y yo. Y bueno, aquí ver un poquito que el factor fundamental para el cálculo de los biodiscos es lo que es la carga orgánica que vamos a aplicar en lo que es el biodisco. ¿Vale? Va a depender ya de cómo hay varias fórmulas empíricas con las que se suelen calcular los biodiscos. Nosotros aquí, por ejemplo, utilizamos mucho la formulación de lo que es la ATV, la norma alemana, la 135. Hay otra que es la conservación del sustrato, que utiliza lo que es la DBO soluble, pero todas utilizan como el parámetro fundamental lo que es la carga orgánica a aplicar. Ya la fórmula de la conservación del sustrato hay que calcularla en relación a la DBO que tengamos, y la ATV, pues dependiendo de la temperatura, vamos a tomar un rango u otro. Hablamos antes de lo que es la nitrificación y desnitrificación, se me ha pasado, me he acordado ahora sobre la marcha. En este caso tendríamos aquí lo que es un biodisco en 3 etapas. Antiguamente, o hace 40 años, los biodiscos no se montaban en 3 etapas. Hoy en día es recomendable montar los biodiscos como mínimo en 2, y yo recomiendo siempre en 3. ¿Por qué? Porque vamos a nitrificar. Biodisco en una etapa no nitrifica, por la sencilla razón de que no vamos a eliminar lo que no van a proliferar lo que son las bacterias nitrificantes, los nitrosomas y nitrobacterias. Por lo tanto, tenemos que contemplar siempre los biodiscos en 3 etapas. Tenemos la ventaja de que vamos a nitrificar, lo cual es una gran ventaja para el tipo de cauce que tengamos. Y aparte nos va a contemplar si la planta, aquí en España hay una normativa, por ejemplo, yo no sé bien cómo funciona, pero no todas las zonas son sensibles y no en todas las zonas hay que nitrificar, o no en todas hay que desnitrificar. Si se monta un biodisco en una etapa, que a día de hoy no tiene sentido porque puede variar de un equipo de una etapa a un biodisco en 3 etapas a nivel de fabricación en $2.000, no va a variar más, o $1.500 es lo que puede variar. No merece la pena. ¿Por qué? Porque al tener ya montado un biodisco en 3 etapas, el día de mañana, si quisiésemos desnitrificar, vamos a poder hacerlo. Con un biodisco en una etapa tendríamos que sustituir el equipo. Por eso es tan recomendable montar un biodisco en 3 etapas. Aparte que cualquier sistema biológico funciona mejor de una forma secuencial que de una forma unitaria. Nosotros, si montamos 3 fosas sépticas, una a continuación de la otra, va a funcionar muchísimo mejor que si montamos una enorme. Pues al biodisco le pasa igual. ¿Cuál es la gran ventaja del biodisco? Pues la gran ventaja del biodisco es que solamente tenemos un eje solidario con un solo motor y 2 rodamientos, montando 3 biodiscos en este caso sobre el mismo eje. La nitrificación o desnitrificación, para que, bueno, vamos a intentar explicar cómo se produce lo que es la desnitrificación en los biodiscos, ¿vale? El proceso de desnitrificación. Para contemplar la desnitrificación, como hemos dicho antes, tenemos que tener el biodisco montado en 3 etapas, o sea, fabricado en 3 etapas y con una distancia, con una separación física en cada etapa. Esto sería la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Entre este biodisco y este biodisco tiene que haber una distancia y aquí un muro de separación. Y tenemos que obligar al agua a pasar por abajo. En este caso nos pasa exactamente igual. Tenemos que tener un muro de separación y obligar a pasar el agua por abajo. ¿Qué conseguimos en la primera? ¿Cómo se produce? Pues en esta primera etapa se calcula casi siempre para eliminar casi toda la materia orgánica, toda la DBO. Tenemos una segunda etapa donde, al no tener materia orgánica, las bacterias que tenemos en la primera etapa no van a proliferar en la segunda. Van a proliferar lo que son los nitrosomas y nitrobacterias.
que además no se llevan bien con las bacterias autótrofas. Ellos solamente proliferan cuando ya no existen bacterias autótrofas. Por lo tanto, en esta segunda fase vamos a tener ya nitrosomas y nitrobacter y algo de bacterias autótrofas, ese pupurrí. Y en esta tercera etapa solamente vamos a tener, que es la etapa de resguardo, nitrosomas y nitrobacter, donde estamos produciendo ya lo que es la nitrificación. Pasamos el agua a lo que sería una arqueta de donde vamos a recircular a cámara anóxica. En esa cámara anóxica, en condiciones anóxicas, vamos a transformar lo que es el nitrato en nitrógeno y se va a eliminar de forma gaseosa. Un poco, la formulación es mucho más complicada, pero bueno, a grosso modo, para que se entienda, es cómo los biodiscos eliminan nitrato o pueden producir lo que es la desnitrificación. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, si se me van ocurriendo más cosas, seguramente si voy cogiendo láminas por ahí, que tengo el ordenador abierto, pues se me ocurren muchísimas cosas. Tenemos tiempo, no sé si queréis Sí, perfecto. ¿Me escuchas, Fernando? ¿Escuchas? Sí. Justo vi tus láminas de este último slide. ¿Vas a explicar un caso real? ¿Vas a explicar un caso en estas láminas? Eso es justo lo que quería preguntarte. No, en este caso no vamos a explicar un caso real. Bueno, si queréis podemos explicar un caso real, pero es que los casos reales van a depender mucho de la normativa. Yo los casos reales no me gusta muchas veces. Bueno, un caso real, pero un caso real ¿con qué normativa? Porque yo, por ejemplo, este caso real que tenemos aquí es para una salida de 25 de dBO. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en Cuba y en Cuba la salida es de 40 de dBO. En México hemos trabajado alguna vez que otra, varias veces ya, y la salida es de 35. Parece que no, pero bajar de 40 a 25, el ratio que vamos a necesitar de superficie de contacto es enorme. O sea, no es lo mismo conseguir una DBO de 40, sobre todo si tenemos una DBO de entrada de 190, a llegar a una DBO de 25. Por eso a mí los casos reales, nosotros en nuestro departamento técnico, donde somos varios compañeros, no tenemos ningún problema en cualquier duda que surja, que nos pasen, claro, que nos manden un caso para estudiar siempre y cuando el caso tenga base, no vale muchas veces. Oye, calculamos un biodisco para 3.000 habitantes equivalentes. Muy bien, 3.000 habitantes equivalentes, ¿con qué dotación? ¿Con qué carga orgánica? ¿Con qué salida? O sea, intentando acotar un poquito, nosotros podemos calcular el equipo que necesite cualquier persona, cualquier técnico que esté ahora mismo escuchando. Claro, perfecto. Ya, entonces, vamos a pasar a unas consultas que se están haciendo. La voy a comenzar a leer, por favor. ¿No? La voy a comenzar a leer. ¿Me escuchas a mí, William? ¿Me escuchas? Sí. Pero se ha congelado la imagen, ¿no? ¿Qué? Se ha congelado, pero sí te escucho. Cancela el video y vuelve a activarlo en todo caso. Pues es que antes lo hicimos así y se lió. Bueno, vamos a ver. Vale. No sé, es que no sé qué es lo que... No sé qué problema estoy teniendo. Hay varias preguntas. A ver, cancela el video, no hay problema, cancela el video. De repente se va un poco lento el internet y luego se va a volver a reactivar. ¿Sí me escuchas? Sí, yo sí te escucho, William. Lo que no sé qué es lo que le pasa a esto. Perfecto, no hay ningún problema. Mira, te voy a leer algunas consultas que están haciendo de diversos países, ¿ya? Por ejemplo, una consulta que preguntan es, ¿cuál es la principal diferencia entre esa tecnología biodiscos, por ejemplo, y el tema de los activados? Su pregunta. ¿Cuál es perdón, no te he escuchado bien, William? La diferencia, sí. O las diferencias más resaltantes en la tecnología de lodos activados y la tecnología de biodiscos. Vale, muy sencilla, la tecnología de lodos activados es un sistema de biopelícula en suspensión. O sea, nosotros vamos a tener una bañera enorme de hormigón donde tenemos una bacteria que va a estar en suspensión y lo que es el biodisco es un sistema de biopelícula fija. Nosotros vamos a contemplar un soporte donde se va a crear una biopelícula. Esa es la diferencia fundamental entre las dos tecnologías. Otra, por ejemplo, el biodisco, el aire lo toma cuando está en la fase de emersión y los lodos activados lo toma, pues tenemos que inyectar oxígeno dentro de lo que es la bañera, en este caso,
que estamos realizando lo que es el tratamiento de aguas residuales. ¿Me escuchas, William? Perfecto. Sí, te escucho perfectamente. Tengo otra consulta más también acá, que nos hace llegar Andrea Salgado. ¿Sí? ¿Aló? Sí, yo te escucho, William, es que se ha ido el vídeo. Ah. No sé si queréis que intente otra vez conectarme bien, no sé qué le está pasando al internet o no sé. No hay ningún problema, creo que sí, no hay ningún problema. Escuchamos y creo que eso es bastante importante. Hay una consulta más que habla sobre los microorganismos, cómo se realiza la inoculación de los microorganismos en los discos, dice. O cómo es eso es lo que pregunta Andrea Salgado. Vale, pues, perdón, ¿cómo se llama? ¿Quién lo pregunta? Andrea Salgado. Andrea, los microorganismos no los inoculamos. Esos microorganismos están en las aguas residuales. El sistema de biopelícula fija, o en este caso el sistema el sistema biológico y en particular este sistema de biopelícula fija, me gusta siempre poner este ejemplo porque me lo pusieron a mí Juan José Sala, que yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando lo conoce. Y el sistema de biopelícula fija está basado en lo que es la naturaleza. Cualquier río que nosotros vayamos andando o estemos andando alrededor de la orilla, en cualquier piedra de esta lisa, vamos a ver que se va a crear una biopelícula por encima. En eso está basado lo que son la tecnología de los biodiscos. Por lo tanto, esas bacterias están dentro del agua residual y proliferan solas. O sea, nosotros no inoculamos nada, nosotros solamente necesitamos el agua residual. Perfecto. A ver, hay una pregunta bastante larga, a ver, voy a intentar leerla. Habla respecto a la cantidad de lodo producido. O sea, ¿cuánto lodo produce o cómo se calcula eso? ¿Cómo se estima la cantidad de lodo producido por esa tecnología? ¿Cómo es que lo que te estoy comentando, William? Te escucho fatal porque no sé si es que el internet me está dando lío. Los lodos producidos, no sé si me dejáis que me vuelva otra vez a conectar, a ver si puede ser que me pueda conectar, mientras a ver si mi compañero Fernando es capaz de responder algo en 5 minutos, ¿vale? Que voy a reiniciar otra vez, no sé qué le está pasando al chisme. A ver, por favor, Fernando, a ver, vamos a ver. Te esperamos 5 minutos. 5 minutos, no te preocupes. Sí, no, siento que no sea como antes. Perfecto, mientras vamos leyendo las preguntas. A ver, ahora es momento de todos los que nos están viendo en las redes sociales, los que nos están viendo en Zoom, por favor dejen sus consultas para poder hacerse llegar a los expositores. Los correos electrónicos de los expositores están ahí en la presentación, lo están viendo justo ahora. Es fernando.romero@unfamed.com. Ahí está también su celular, su WhatsApp, para que puedan escribirle directamente. Y bueno, van a tener esto para que puedan contactarlo, así que no se preocupen por eso. No se preocupen. Fernando, ¿estás ahí? Fernando Merino, ¿me escuchas? Sí, os escucho perfectamente. Perfecto. Hay una pregunta acá de Juan Carlos. Juan Carlos pregunta si es que es bueno o no inyectar aire en el ecualizador, dice, en el ecualizador, previo al tema de los biodiscos. No, como se ha comentado con anterioridad, el biodisco tiene la ventaja que no necesita inyectar aire de forma mecánica, puesto que coge en la fase de emersión del tambor del biodisco, pues coge aire al salir a la superficie. Que es la ventaja, lo que también preguntaban antes de la diferencia con los lodos activados y lo que habíamos comentado al principio. Es muy importante la diferencia, puesto que al no necesitar inyectar aire, tenemos un consumo energético muy inferior. No necesitamos otra serie de elementos como sondas de oxígeno y otra ventaja principal, como ya también hemos reiterado, es la lo simple que es el mantenimiento, que no es necesario que lo efectúe una persona con una cualificación determinada. Que no sucede en los lodos activados, que su mantenimiento es más específico
O sea, tiene que ser realizado por personal con mayor especialización. Pero vamos, no es necesario inyectar aire en la bañera del biodisco. Correcto, correcto. Otra consulta más que hablan aquí es cómo controlar el aumento de la población bacteriana, el biofil, dentro de los biodiscos. ¿Cómo se controla eso? No lo controlamos. Cuando va creciendo la capa de la bacteria, se va desprendiendo de forma natural. Cuando llega a un espesor que no las capas inferiores que están adheridas, las primeras capas que están adheridas a los discos, llegan a un espesor, o sea, naturalmente se desprende. Entonces no tenemos que controlar el espesor. Es muy importante lo que Romero comentaba, de que con el tipo de equipos que fabricamos impide los propios distanciadores, tanto horizontales como verticales, impiden la colmatación de esa capa bacteriana. Entonces, al llegar a un espesor determinado, se desprende automáticamente. Autocontrol. Exactamente. Perfecto. Una consulta más. Acá hablan también si es que hay experiencias de esta aplicación para aguas industriales. Eso ya habría que tener, o sea, fundamentalmente el sistema es para aguas urbanas, domésticas, urbanas. Para aguas industriales había que conocer muy bien la caracterización del agua a tratar y es muy posible que, depende de esa caracterización del componente de esas aguas a tratar, se tuviesen que instalar otros procesos previos antes de llegar al tratamiento biológico. Pero eso ya hay que estudiar caso por caso en función de las características. Perfecto, perfecto. Otro punto bastante importante aquí, mencionan respecto a las plantas. Mencionan si es que hay plantas experimentales que van a Uruguay, Costa Rica y Bolivia. Juan José Salas nos menciona. Y dice si es que ya eso... Bueno, la pregunta es si es que ya hay biodiscos implantados en Latinoamérica, y también hace mención a las plantas experimentales en Uruguay, Costa Rica y Bolivia. ¿Qué puede opinar al respecto? Bueno, pues eso lo respondería muy bien Juan José, que le mando un saludo y un abrazo grande, que he visto antes que estaba conectado. Entonces, sí, las plantas experimentales, la que yo conozco, que es la que dirige Juan José, en el CENTA, de lo que se trata es de una planta que recibe un caudal de una población, tiene un pretratamiento común para todo el agua que ingresa a la planta y luego lo distribuyen en distintos sistemas. Entonces, dividen el caudal en múltiples sistemas, unos que están probados ya desde hace muchos años en funcionamiento, otros que se están probando a nivel experimental, y ellos lo que hacen pues es ir comprobando y, digamos, validando que esa tecnología funciona. Entonces yo imagino que en todas esas plantas que comentas el procedimiento será igual, es experimentar, o sea, comprobar y verificar el rendimiento que da cada tecnología. Me imagino que estarán basadas en el mismo principio que la del CENTA. Perfecto, perfecto. Unas consultas más mencionan, bueno, ¿cuál es el tiempo de puesta en marcha del sistema? ¿Cuánto tiempo demora, ¿no?, desde que se inicia la puesta en marcha para poder lograr las eficiencias adecuadas del tratamiento de las aguas? Veo que ya está conectado Fernando Romero, pues vamos a aprovechar sí. que pueda seguir él con las respuestas. ¿Me escucháis? Sí, correcto. Vale, pero hoy se está poniendo el internet, no sé, nunca da problema y me está dando problemas hoy. Vamos a ver, la puesta en marcha de un sistema de tratamiento de biodisco, al igual que cualquier otro biológico, va a depender mucho de la temperatura. La temperatura es un factor que nos va a influir muchísimo. O sea, el biodisco normalmente, pues con una temperatura media agradable, como podemos tener
En Cuba, por poner un ejemplo, o aquí en Sevilla, en Andalucía, pues en 15, 20 días vamos a estar prácticamente a pleno rendimiento. Si tenemos un biodisco montado en Noruega, pues posiblemente el biodisco nos cueste más. Tengamos que entrar a lo mejor en un rango de 30 a 40 días, pero normalmente a temperaturas agradables, los biodiscos en 15, 20 días suelen estar a pleno rendimiento y suelen estar dando ya para. Pongamos Perfecto. 30 días para darnos un margen de seguridad, pero por ahí. Perfecto, Fernando. Una consulta más desde México. Bueno, Alejandra Álvarez pregunta, dice que en México los biodiscos han presentado muchos problemas en el eje que sostiene a estos biodiscos, porque terminan deformándose. ¿Cómo garantizan la durabilidad del eje en el tiempo? La durabilidad del eje, nosotros en particular, fíjate que es una pregunta, nosotros llevamos ya 20 años trabajando, como hemos dicho antes, y trabajamos con organismos como puede ser en este caso la Junta de Andalucía, Somasil, Aguas de La Habana, o sea, y nosotros garantizamos lo que son los ejes centrales nuestros solidarios durante 30 años. O sea, eso es una garantía que nosotros damos por escrito. No hay ningún eje a día de hoy que yo tenga constancia de un equipo nuestro que se haya, o la flecha que se haya partido. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Lo que hemos explicado al principio de la presentación. No es que las flechas o los ejes se partan, no, es que el equipo empieza a funcionar mal y como el equipo empieza a funcionar mal, es el problema que tiene, derivan en problemas mecánicos. Ese es el mayor problema que tiene. Es que es verdad que los equipos se tienen que diseñar para que, por muchos problemas mecánicos que tengan, nuestros equipos están diseñados con unos factores de seguridad que aunque estuviese totalmente colmatado, que no va a funcionar, porque si está totalmente colmatado no va a funcionar bien, pero no se va a partir el eje, ¿vale? El problema de otros equipos, yo en la otra presentación teníamos imágenes que podemos buscar si queréis, de lo que son equipos de otras empresas o equipos más antiguos, y estamos hablando de que nuestros equipos están fabricados, el eje central, que se puede decir que es el corazón, a nivel mecánico, está fabricado en barra perforada, una barra perforada de espesores que no bajan nunca de 3 centímetros de espesor. O sea, estamos hablando de 30 milímetros de espesor en una barra perforada, en un material que es el ST52, es un acero con alto grado al carbono, que le da las características mecánicas que necesita en este caso, tanto de flexión como de torsión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hay biodiscos más antiguos o otras empresas que montan chapa plegada o tuberías o vigas. Inventarse se ha inventado de todo. Yo he visto, como le he comentado, he visto hasta biodiscos de madera, o sea, biodiscos con soportes intermedios también, que para mí a nivel mecánico no tiene mucho sentido montar un soporte intermedio en un biodisco. Hay de todo, o sea, ya le digo que nosotros a nivel de calidad creo que no hay muchas empresas que nos pueda decir que no tenemos la calidad que tienen ellos. No voy a decir que seamos mejores, pero que no creo que haya ninguna empresa que tengamos peor calidad que ellos. Una de las que estamos comentando es que damos 30 años de garantía total del eje. Otra cosa es que el eje pues le pongan un inversor. Perfecto. Los tipos. Perfecto. Sí. Hola. Sí. Perfecto, perfecto. Hola. Claro, otra pregunta más. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, William. ¿Me escucha, Fernando? Sí, te escucho, te escucho. Sí. Pedro Peñafiel de Ecuador pregunta, ¿la desnitrificación podría darse también mediante una recirculación al tratamiento primario en lugar de una cámara anóxica? Claro, siempre que el tratamiento primario esté en condiciones anóxicas, sí se puede dar, es lo que hemos comentado antes. El tratamiento primario, siempre que sea un tanque IMOF, una fosa séptica o un lecho empacado de flujo ascendente, que esté en condiciones anóxicas, que no tengamos aporte de oxígeno, vamos a conseguir lo que es la desnitrificación. Para conseguir la desnitrificación con los biodiscos tenemos que encontrar esas condiciones anóxicas. O sea, el tratamiento primario, cualquier tratamiento primario de los que hemos dicho, serviría para producir la desnitrificación. Por eso nosotros en nuestra línea recomendamos el tanque IMOF. El tanque IMOF para mí es uno de los primarios que mejor se adapta a lo que es casi todo lo biológico, pero en este caso al biodisco más,
porque vamos a digerir los fangos y además nos da la posibilidad de desnitrificar si lo necesitásemos. Perfecto, perfecto. Una pregunta más. Dice, ¿cuáles son las eficiencias laborales con la tecnología de biodiscos? William, me la tienes que repetir, no te he escuchado. A ver, discúlpame. ¿Cuáles son las eficiencias de remoción de DBO, DQO y sólidos suspendidos totales que se pueden alcanzar con la tecnología de biodiscos? Bueno, la eficiencia de los biodiscos, estamos hablando de cualquier otro tipo de sistema convencional. Estamos hablando entre un 80 y un 90% de rendimiento a nivel de DBO, de sólidos en suspensión y de DQO. O sea, los rendimientos son iguales que cualquier otro tipo de sistema, de este tipo de sistema a nivel de tecnología intensiva. Por ahí tengo en la presentación, en el manual que hemos hablado antes, donde vienen los rendimientos y están por ahí. El biodisco puede llegar a alcanzar rendimientos del 85%, o sea, del 85%, del 90% y el 95%. Perfecto. Hay otras consultas que hablan un poco general la consulta, pero a ver si puedes dar algunos ejemplos. ¿Cuánto es el costo de inversión y operación de mantenimiento por un ratio de metro cúbico, ¿no? Por metro cúbico o litros por segundo, o unos ratios que se pueden haber manejado? Mira, en la presentación que os vamos a enviar, ¿vale? Que ahí están los cuadros que se hizo un estudio bastante bueno en el cual intervino, en este caso, el CENTA y José Sala, y bueno, y se nos consultó a empresas que montábamos este tipo de sistemas. Hay un ratio que es muy significativo, que está en $15 por metro cúbico, por habitante equivalente. O sea, perdón, $15 por habitante equivalente. En plantas superiores a 2.000 habitantes equivalentes, creo recordar. Podemos buscarlo si queréis, si tenemos tiempo lo busco en las láminas que tiene que estar por aquí. Eso lo tengo que tener en alguna presentación. Perfecto, perfecto, perfecto. Además viene en la presentación, perdona, que os enviemos para todos los que las quieran, va a venir lo que implica el mantenimiento de una planta de biodisco, visitas del técnico, analítica, cambio de aceite, cambio de rodamiento, y se estimó, que yo considero que va a estar un poco más bajo ese ratio, siempre ahí se pide un poquito más, en $15 por, bueno, $15, 15 euros por lo que es habitante equivalente en una planta de biodisco. Anual, ¿eh? Estamos hablando al año, ¿eh? Perfecto, perfecto. Aquí bueno, dos preguntas más para terminar. Una es de Fabiola, que pregunta, ¿bajo qué criterios escogemos una tecnología de biodiscos para nuestro tren de tratamiento? Esa es la pregunta. ¿Por qué criterio? Sí, así es. Bueno, el criterio, ¿no? La tecnología de biodisco es una tecnología que hay que considerar que es una tecnología blanda. ¿Qué nos referimos a una tecnología blanda? Bueno, una tecnología blanda, estamos hablando de aguas residuales blandas, o sea, urbanas. Estamos hablando en rangos de 200, 300, 400, 500, 550, 600 de DBO, con una DQO que vaya acorde a lo que sean aguas biodegradables. Esos son el rango en el que se puede montar el biodisco. Cuando hablamos de DBO, en este caso de 3.000, de 4.000, pues bueno, yo nunca recomendaría una tecnología de biodisco. Se han montado y se montan. Yo en este caso soy un poco más conservador y considero que el biodisco es una tecnología que se adapta muy bien a lo que son las aguas urbanas. El rango, pues el rango el que queramos. Ya aquí, por ejemplo, en España hay rangos que se está recomendando por debajo de 5.000 habitantes equivalentes, que es lo que queda ahora mismo en plantas por construir en España, se puede decir. Pero bueno, yo estoy montando, ahora mismo estamos haciendo el estudio para una planta en México, que creo que el diseño original de la empresa que montó los biodiscos, estamos estudiando para sustituir los equipos aquellos porque se han deteriorado al cabo de los años, y era una planta de 65.000 habitantes equivalentes, creo recordar.
Creo que sí, ¿no? Fernando está por ahí que me lo puede decir. Sí, O sea, que el correcto. rango es el que queramos, siempre va a depender mucho del tipo de agua. O sea, hay plantas, yo pongo siempre un ejemplo enorme, que además la experiencia nuestra, nosotros el primer biodisco que diseñamos, que lo diseñamos junto con el Instituto de Recursos Hidráulicos allí en La Habana, pues a mí no me salían los números. Ellos diseñaron el equipo, nosotros lo diseñamos aquí y a mí me salía como 3 veces más la superficie de contacto en metros cuadrados que los que ellos habían diseñado. Oye, que sí, que no, que sí, que no. Al final el cliente eran ellos y montamos el equipo. El equipo nunca ha pasado de 20 de DBO, o sea, un equipo, y para mí era una superficie súper pequeña para lo que estaban montando, pero sí que es verdad que la temperatura influye muchísimo, las aguas son aguas muy diluidas, tienen muy poca carga y al final hay que contar muchas veces con eso, por eso ese dato que muchas veces damos, habitante equivalente, yo ese no me gusta y imagino que habrá más de un técnico por ahí o de alguna persona que dirá, pues yo tampoco, porque eso de habitante equivalente ¿con qué debemos? ¿Con 400 o con 190, como se nos dio el caso allí en La Habana? Muchas veces ese rango es muy importante y no es lo mismo, como hemos dicho antes, bajar de 190 a 40 o 45 de DBO que tener que bajar a 25. Por eso es muy importante tenerlo. Yo el rango, el biodisco, a día de hoy, en mi experiencia, cualquier rango se puede montar. Tengo constancia de plantas en Estados Unidos, de incluso creo que me mandó un compañero que se dedica a lo mismo que nosotros, de biodisco también, buen compañero, y creo que se llegó a montar una planta de 150.000 habitantes equivalente en Estados Unidos que está funcionando. O sea que yo no creo que haya un rango, en mi opinión, como técnico, no creo que haya un rango. Que se adapta muy bien a zonas rurales y pequeñas poblaciones, por la gran ventaja que tiene a nivel de mantenimiento, pues sí, quizás una zona rural o zonas donde no queramos tener un equipo técnico muy especializado para el mantenimiento de la planta, el biodisco es ideal. No sé si me he ido Perfecto, mucho por la perfecto. rama o le... Perfecto, perfecto. Una última consulta para terminar. Lilian Magali pregunta, o sea, si es que se diseña una planta, por ejemplo, por una capacidad máxima, como en este caso un 100%, y le entra mucho menor capacidad, como ocurre en muchos proyectos, ¿qué es lo que podría pasar, no? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Sería una desventaja? ¿Es algo bueno o malo para la Nada, tecnología? vamos a ver, la tecnología es ideal, o sea, para eso no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el biodisco, como hemos dicho antes, a base de disquitos, nosotros en particular vamos a conseguir una superficie de contacto. Y por poner un ejemplo, nosotros vamos a calcular una planta para un caudal de 900 metros cúbicos. 900 metros cúbicos que al final no nos va a llegar a esos 900, o bueno, una DBO, vamos a poner otro ejemplo, una DBO de 400. Y al final no nos llega una DBO de 400 y nos va a llegar una DBO de 95. Problema no tiene ninguno el biodisco. El biodisco al final esto es como en las aldeas, como pasaba antiguamente. Cuanta más comida hay, más biomasa o más comensales. Eso de los comensales lo he sacado de un artículo muy bueno que escribió Juan José Sala, que anda por ahí. Cuanta más comida tenemos, más carga orgánica, más biomasa vamos a desarrollar. Si tenemos superficie de contacto para esa biomasa, pues vamos a colonizar toda la superficie de contacto. Que no tenemos carga orgánica, que no tenemos alimento, pues se va a colonizar muchísimo menos. ¿En qué va a variar? En el espesor de la biopelícula del biodisco. El biodisco se va a colonizar por igual, pero en vez de tener un espesor de 1 milímetro o de 3 milímetros o de 4 milímetros, que sería el máximo, vamos a tener un espesor de 0,2 milímetros o 2 micras, va a ser una biopelícula prácticamente inexistente. El rendimiento de la planta va a ser igual o mejor porque va a estar funcionando, pero no les repercute absolutamente en nada. ¿Vale? El biodisco no tiene problema, eso es una de las grandes ventajas que no tiene problema, que es lo que pasa, que muchas veces, hombre, no vamos a matar moscas a cañonazos, o sea, montar 4.000 metros de superficie de contacto cuando necesitamos 50, pues es un poco absurdo, pero no tiene ningún problema. O sea, si nos equivocamos o no, o la población disminuye, el biodisco al contrario, va a funcionar muchísimo mejor, va a consumir muchísimo menos, porque los ratios de consumo que se montan en los biodiscos, pues se contemplan potencia máxima con carga máxima del equipo, a máximo peso. A medida que vayamos disminuyendo esa carga máxima que va a tener el equipo, pues vamos a ir disminuyendo lo que es la potencia que vamos a consumir.
Por lo tanto, no le afectan nada. Una tecnología ideal para ese tipo de problemas. Perfecto, perfecto. Fernando, una última consulta y terminamos. No hay prisa, Ricardo, William. No tengas prisa, o sea, que contesto las que haga falta. Vale, por el Ricardo, error de la presentación, ¿no? Que no se preocupen. perfecto, perfecto. Mira, Ricardo Beristain nos pregunta, ¿es recomendable un tanque ecualizador, homogenizador también, mismo nombre, previo al biodisco? Sí, vamos a ver, no solamente para el biodisco, para cualquier planta de tratamiento, para cualquier biológico, es recomendable un tanque ecualizador. ¿Qué es lo que pasa? Que en el biodisco asume mejor, como hemos explicado antes, el no tener ese tanque ecualizador. Va a funcionar muchísimo mejor si homogenizamos el agua y si montamos un tanque de tormenta. ¿Por qué? Porque si nosotros montamos un tanque de tormenta o un tanque que sea capaz de asumir esos caudales punta, pues al final almacenamos ese agua y se la metemos al biodisco por la noche. La recirculamos por la noche a lo que es el biodisco. La planta va a funcionar mejor. ¿Cuál es el problema? El coste. O sea, muchas veces estamos hablando de que este tipo de tanques, dependiendo qué planta, son enormes, porque hay que calcularlo en relación a muchos factores, a la lluvia, los caudales puntas, y bueno, son tanques que salen enormes que no merece la pena para este tipo de plantas. Como si lo tiene, mejor. Si no lo tiene, el biodisco lo aguanta muy bien. ¿En qué lo penaliza? Pues lo va a penalizar en lo que hemos comentado antes, en que los caudales puntas en el biodisco, pues le vamos a bajar el rendimiento. Pero muchas veces es mejor bajar el rendimiento en el biodisco durante 15 minutos y en vez de salir con 25 de dBO, salir con 40 y hacer un bypass, como hacen muchas veces en la planta, y si está contaminando durante 20 minutos a 350 de dBO. O sea, el biodisco al final va a bajar el rendimiento porque tiene que bajar el rendimiento, porque no está en los factores para los que se ha calculado, pero le afecta menos que a otro tipo de tecnología. Por lo tanto, sí la respuesta sería recomendable, pero muchas veces no, económicamente no es viable para las plantas de tratamiento. Porque no es un tanque ecualizador, perdona, es un tanque ecualizador no solamente el tanque ecualizador, es el tanque ecualizador con lo que conlleva con los volúmenes. Aparte de ese tanque tenemos que homogenizar el agua, no dejar que se nos sedimenten los sólidos sedimentables, no entrar en reacciones anaerobias. O sea, es un tanque que es algo complicado. Muchas veces nos creemos que es un tanque de acumulación de agua, ¿no? Y ahí se monta un elemento complicado. Por eso el biodisco... Sí. Perdón. Perfecto. Alejandra Álvarez nos pregunta, ¿en los filtros percoladores hay forma de tener unidades de baja carga y de alta carga? ¿En los biodiscos existe esa posibilidad? No. El biodisco no existe esa posibilidad. El biodisco se calcula para carga media. O sea, el biodisco nos va a dar una superficie en metros cuadrados. Es que los lechos percoladores funcionan de otra manera. La carga orgánica a los lechos percoladores va a depender del tipo de lecho percolador, bien sea de baja, media o alta carga. Y en eso va a influir mucho el tipo de relleno que nosotros montemos, de más superficie de contacto o de menos superficie de contacto. Cuanto más superficie de contacto tenga el biofiltro que estamos montando en el relleno percolador, más problemas de colmatación podemos tener. Por lo tanto, tenemos que recircular más agua a ese lecho percolador. El biodisco no. El biodisco se puede decir que tiene una marcha nada más. Tiene una marcha continua y es la que tiene. Sí es verdad que se diseña la primera etapa, siempre se tiene que diseñar muy bien para evitar que se colmate con una carga orgánica de 40 gramos aproximadamente, pero no hay biodiscos de alto rendimiento, de bajo rendimiento, de tercera generación. No, o sea, el biodisco, los hay mejores, los hay peores, pero no existe ese factor, por lo menos que yo conozca. Perfecto. Bueno, ya acabamos con las consultas, así es que no queda más que agradecerles a todos los asistentes, las más de 200 personas que hemos tenido en Zoom y redes sociales en total, pues que han estado atentos y que nos han tenido paciencia, sobre todo al inicio, que hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Ya vamos a solucionarlos para las próximas veces. Pero, de verdad, nuevamente agradecerles a todos, agradecer a Fernando Romero, a Fernando Merino, especialista de UNFAMED,
que también han dejado sus datos al final de la presentación, lo han dejado, y que también vamos a enviarle la presentación actualizada, con toda la información y con los datos de contacto, para los que quieran pues, contactar a diferentes países del mundo para que puedan ser pues, apoyados por ellos directamente. Entonces, solo quiero agradecerles a los que están en Facebook, a los del Proyecto Agua, a los que están viendo la página de William González, a todos los que están aquí, y bueno, aprovechar para poder despedirnos también de Fernando. Unas últimas palabras, Fernando, por favor, de despedida, Fernando Romero primero, y luego Fernando Merino, para todos los que están, para todos los asistentes. Pues nada, hombre, espero que haya sido ameno la presentación, que hayamos resuelto todas las dudas o la gran mayoría de las dudas que hayan surgido y volver a disculparme por el problema técnico que hemos tenido. Lo que más me duele es la presentación, que habíamos hecho una presentación bastante bien hecha entre mi compañero y yo, y bueno, la tendremos que recuperar de alguna manera. Aparecerá, pero ya si me ponía a prepararla otra vez, a recuperarla, íbamos a perder más tiempo. Gracias por la atención y nada, aquí estamos a disposición. Bueno, pues igual os digo a todos, muchísimas gracias por la atención que nos habéis prestado. Os haremos llegar a través de William la presentación que teníamos preparada y bueno, espero que os haya sido útil este tiempo que hemos compartido juntos. Esperamos poderlo repetir en otras ocasiones y quedamos a vuestra disposición pues para cualquier consulta, cualquier estudio que debáis hacer, cualquier tema que tengáis, pues quedamos tanto Romero como yo a vuestra entera disposición para lo que necesitéis. Y bueno, sobre todo especial hincapié en darle las gracias a William, que ha sido el organizador y ha sido quien ha hecho esto posible. Llevamos hablando un tiempo para hacerlo y bueno, pues hoy ha llegado. Y lo digo, o sea, lo dicho, repito, un placer haber compartido este tiempo con todos vosotros. Buenas noches o buenas tardes allí. Perfecto, muchísimas gracias a los dos, la verdad es que han hecho un esfuerzo por la hora, así es que ya nos veremos próximamente, muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto. Muchísimas gracias a todos, gracias a todos y nos vemos, cuídense mucho. Chao, hasta luego. Chao, chao.